En este video vamos a ver cómo realizar la estimación de un modelo VAR utilizando R o RStudio, ¿no? Para ello es importante señalar que dentro de lo que es el análisis de series de tiempo y básicamente lo que son los modelos VAR en R o en RStudio se utilizan dos paqueterías que son muy utilizadas. Uno lo que es la paquetería ATSA y la otra lo que es la paquetería VARS. ¿Okay? Entonces, de igual manera, hay otras paqueterías que nos permiten realizar, muy utilizadas para análisis de serie de tiempo, como la paquetería de series, la paquetería ggplot2, la paquetería SACH, la paquetería Performance Analytics, URCA y la paquetería Forecast. Estas paqueterías nos permiten realizar análisis de series de tiempo, gráficas, análisis descriptivo para econometría financiera, para análisis de estacionalidad o raíces unitarias y para realizar pronósticos. Para ello vamos a ver un ejemplo aplicado a lo que es un modelo VAR para tasas de interés de Estados Unidos y fundamentalmente con base en información de Bloomberg 2020 se consideraron tres tasas de interés: la tasa de interés de corto plazo o a 3 meses, llamada la tasa T-bill, que es un activo financiero, como valga la redundancia, hemos mencionado de corto plazo, una tasa de interés de los bonos del gobierno a 10 años, como un activo financiero de mediano plazo, y finalmente una tasa de interés para los bonos del gobierno de 30 años, interpretado como un activo financiero de largo plazo. Es importante señalar de que la información es de tipo trimestral desde 1997, trimestre 1, hasta el tercer trimestre del 2020. Dentro de lo que son los modelos VAR nos permite responder las siguientes preguntas. En primer lugar, es cómo influyen las tasas de interés entre sí. ¿Existe un efecto significativo? Y en segundo lugar, ¿en cuánto tiempo hacia adelante, ¿no? Esto lo hacemos a través de las funciones de impulso-respuesta. De igual manera, a través de los modelos VAR nos permite responder si existe una causalidad entre las tasas de interés. Esto lo vemos a través de la causalidad de Granger. Y finalmente, en qué magnitud se explica la variabilidad de las tasas de interés. Esto lo podemos ver a través de lo que son el análisis de descomposición de varianza. En tal sentido, vamos a estimar un modelo VAR en el cual tiene tres variables, son tres tasas de interés de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, respectivamente. Para ello, vamos a modelar las variables en sentido estacionario, demostrando de que las variables son estacionarias en primera diferencia. En nuestro modelo VAR va a incluir un vector que corresponde a interceptos de las tres variables endógenas. Vamos a tener P rezagos, por lo tanto vamos a tener un vector de términos autorregresivos para las variables endógenas, y también vamos a incluir lo que son variables dicotómicas, que son Q variables de impulso de tipo booleanas, que nos permiten corregir las perturbaciones anómalas u observaciones atípicas que no están explicadas por el modelo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que el vector de términos estocásticos o de errores tenga una distribución de forma independiente e idénticamente distribuida de tipo normal, con esperanza o media igual a 0 y con una varianza constante. De igual manera, algo que es importante siempre en el estudio y para todo problema de series de tiempo es graficar las series. En este caso en particular podemos verificar que las tres series tienen un rumbo a la baja, es decir, las tasas de interés en el tiempo tienden a disminuir, por lo cual esperaríamos de forma a priori que las tres series en niveles no son estacionarias y que son estacionarias en primera diferencia. De igual manera, otro análisis previo que siempre realizamos son los 4 momentos estadísticos
momentos de tendencia central, como es la media, la mediana, la media robusta, momentos de dispersión, como es la desviación estándar, el rango, que es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo, momento 3 o de asimetría y el momento 4 de kurtosis. Tenemos 95 observaciones. En general, apreciamos de que el rendimiento medio, la tendencia central de la tasa de interés de corto plazo está entre 1.5 y 2%. Luego, de igual manera, podemos apreciar que para la tasa de interés de mediano plazo está 2% entre 1.6 y 2% por encima de la tasa de corto plazo. Y por otra parte, también podemos apreciar de que en promedio la tasa de interés de largo plazo está entre 0.6% y cerca del 1% por encima de la tasa de interés de mediano plazo. De igual manera, evidenciamos de que el mayor rango está en la tasa de mediano plazo y por otra parte vemos también de que la mayor desviación estándar está en la tasa de corto plazo, esto interpretado como medidas de riesgo, ¿no? Si vemos la asimetría, tanto para la de corto plazo como para la de mediano plazo, tiene una asimetría positiva y para la tasa de interés de largo plazo tendría una asimetría negativa. Si vemos la kurtosis, en las tres tasas de interés tenemos pesadez de las colas. Esto es una kurtosis de tipo platicúrtica con pesadez en ambas colas, en tasas de interés altas y tasas de interés bajas. Por otra parte, podemos evidenciar de que la tasa de interés de corto plazo no tiene un comportamiento normal, mientras sí lo tiene la tasa de interés de mediano y corto plazo, con un comportamiento normal en su distribución. De igual manera, si apreciamos coeficientes de correlación, podemos ver de que la mayor correlación de forma contemporánea está entre la tasa de interés de mediano plazo y de largo plazo, con un coeficiente de correlación próximo a la unidad y de forma estadísticamente significativa, mientras que la tasa de interés de corto plazo tiene mayor relación con la tasa de interés de mediano plazo, aunque en todos los casos las relaciones son positivas y estadísticamente significativas al nivel del 0.01% o un nivel de confianza del 99.9% de confianza, ¿no? Usualmente, antes de realizar un modelo VAR, estimamos lo que son las pruebas de raíces unitarias. 3 pruebas de raíces unitarias. Las pruebas Dickey-Fuller aumentada, la prueba Philip-Perron y la prueba KPSS. De forma general, ¿qué nos dicen estas pruebas de raíces unitarias? Nos dicen de que las variables son integradas de orden 1. ¿Qué significa esto? Significa que hay niveles, no son estacionarias, sin embargo, son estacionarias después de una diferencia. La importancia de estas pruebas de raíces unitarias es que nos permiten o nos llevan a la sugerencia de que en el modelo VAR, como es una estimación de corto plazo, las variables, tasas de interés, tanto de 3 meses, de 10 años y de 30 años, deben ser modeladas en sentido estacionario. Y de esta forma podríamos, como mis variables son estacionarias en primera diferencia, tendríamos que interpretar nuevamente lo que son los 4 momentos estadísticos, pero ahora en primera diferencia podríamos apreciar de que las series tienen un comportamiento no normal, es decir, rechazamos la prueba de hipótesis al 1 y hasta el 10% de significancia estadística para las tasas de interés, por lo tanto no tienen un comportamiento normal. Y podríamos apreciar, ahora realizando un análisis de correlación con variables en sentido estacionarias, de que la relación entre la tasa de interés de 10 años y de 30 años persistiría de manera alta, próxima a la unidad, tanto en niveles como en primera diferencia. Sin embargo, ya para la primera diferencia, la relación de la tasa de interés de corto plazo disminuiría en relación a las otras tasas de interés, y de igual manera a corto plazo y en términos estacionarios la tasa de interés de 3 meses tendría mayor relación
con la variación de la tasa de interés de 10 años, aunque todas las tasas tienen una relación positiva y estadísticamente significativa. Un elemento central para decidir cuál es el tamaño del modelo VAR, es decir, cuántos rezagos deben realizarse, está en función de los criterios de minimización. Por ejemplo, el criterio de Akai nos señala que en su valor mínimo o más negativo, que el modelo VAR debe ser de 5 rezagos, mientras que los criterios de información Hammond, Quinn y Schwartz nos señalan que deben ser 2 rezagos, ¿no? Entonces podríamos estimar 2 modelos VAR, un modelo VAR con 5 rezagos o un modelo VAR alternativo con 2 rezagos. La importancia en los modelos VAR, si son datos trimestrales, es poder capturar el cuarto trimestre. Por lo tanto, podríamos tener una inclinación, en primer lugar, por estimar un modelo VAR con 5 rezagos. De igual manera, en un modelo VAR, al igual que otros modelos de regresión lineal, tenemos que cumplir con los supuestos econométricos. ¿Cuáles son esos supuestos econométricos? Los supuestos son de que los residuos, en este caso de forma multivariada, deben tener normalidad. No debe existir autocorrelación o no debe existir correlación serial entre los errores. De igual manera, debemos cumplir con el supuesto de que existe homocedasticidad, de que existe estabilidad en los parámetros y de que las raíces inversas polinomiales se encuentran dentro del círculo unitario. Estos son los supuestos econométricos usuales en regresión lineal, ¿no? Entonces, el cumplimiento de los supuestos econométricos debemos verificar que la probabilidad en todos los casos sea mayor que el 10% para no rechazar la hipótesis nula de que no existe problema de normalidad, de que no existe autocorrelación, de que existe homocedasticidad o no existe heterocedasticidad. Si nuestros datos son trimestrales, de forma oportuna es al menos pertinente evaluar 4 rezagos. Y de esta forma también verificamos la estabilidad de los parámetros y verificamos que el modelo VAR tenga raíces inversas dentro del círculo unitario. Si todo esto se ha cumplido, podemos utilizar el modelo VAR para realizar análisis de causalidad de Granger. Por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que necesitamos para realizar una causalidad de Granger? En primer lugar, debemos invocar al modelo VAR que vamos a estimar y debemos señalar cuál es la fuente de la causalidad. En este caso, la fuente de causalidad es la variación de la tasa de interés de corto plazo. La fuente de causalidad es la variación de la tasa de interés de mediano plazo y la fuente de la causalidad es la variación de la tasa de interés de largo plazo. Si hacemos un análisis de causalidad de Granger, se evalúa la hipótesis nula, por ejemplo, para la primera variable, que la variación de la tasa de interés de corto plazo no causa Granger a la tasa de interés de mediano y largo plazo en primera diferencia. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que rechazamos esta hipótesis nula toda vez que la probabilidad es menor que el 5%. Entonces señalamos de que la variación de la tasa de interés de corto plazo sí genera causalidad. De igual manera podemos hacer el mismo ejercicio para la variación de la tasa de mediano plazo de 10 años, la cual no causa Granger tanto a la tasa de interés de corto plazo, de mediano plazo, de corto plazo, perdón, y de largo plazo, la cual la conclusión es que el p-value, la probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto rechazamos esa hipótesis nula. Entonces tenemos la tercera causalidad en el sentido de Granger, en cual la variación de la tasa de interés de largo plazo no causa Granger o no tiene causalidad sobre la variación de la tasa de interés de corto plazo y de 10 años. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión
es que la probabilidad o el p-value es menor que el 5%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Y de forma conjunta podemos decir de que las tres tasas de interés sí son fuente de causalidad hacia las otras tasas de interés, ¿no? De igual manera, podemos realizar un análisis de descomposición de varianza en el cual, a través de la función PEP, que es por su abreviatura en inglés, vamos a invocar al nombre del modelo VAR. En este caso, en 8 trimestres hacia adelante, vamos a hacer un análisis de descomposición de varianza. El análisis de descomposición de varianza podemos interpretarlo en tanto por 1 o en tanto por ciento, donde el 100% es la variabilidad de la variable en cuestión, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, para la primera variable, que es la variación de la tasa de interés de corto plazo, la misma está explicada fundamentalmente por sí misma entre un 78 y 100%. Y en segundo lugar, la segunda fuente de variación es la variación de la tasa de interés de largo plazo, la cual tiene una máxima variabilidad hasta de un 16% en 8 trimestres hacia adelante. La tasa de interés, la variación de la tasa de interés de mediano plazo genera una variabilidad sobre la tasa de interés de corto plazo en primera diferencia en relación al 5%. Y por otra parte, si vemos cuáles son las fuentes de variación de la tasa de interés, de la variación en la tasa de interés a 10 años, esta está explicada por sí misma entre un 76 y 79%, mientras que la segunda fuente de variabilidad está explicada por la variación de la tasa de interés de corto plazo alrededor de un 20%, puntualmente entre un 19 y 21% respectivamente, mientras de forma limitada estaría explicada por la variación de la tasa de interés de largo plazo, ¿no? Y finalmente vemos el análisis de composición de varianza de la variación en la tasa de interés de largo plazo, la cual principalmente estaría explicada entre un 70 y 73% por la variación de la tasa de interés de mediano plazo y de igual manera o en segunda instancia por la variación de la tasa de interés de corto plazo entre un 14 y 16% respectivamente. El análisis de composición de varianza lo podemos visualizar en formato de tabla, como también lo podemos visualizar en formato de gráfico, ¿no? Donde nos va a señalar para cada variable cuál es la fuente de variabilidad, interpretando en tanto por 1 o en tanto por ciento. Y el último elemento importante dentro del modelo VAR es que podemos realizar funciones de impulso-respuesta para ver cómo reaccionan las variables entre sí en el tiempo, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a invocar? La función es IRF, que es función de impulso-respuesta, abreviada en inglés. Debemos invocar al modelo VAR. Y de igual manera vamos a ver cuál es la variable que vamos a choquear o que vamos a aplicar un shock, ¿no? En este caso es la variable de impulso, la tasa de interés de corto plazo, y queremos ver cómo responde la tasa de interés a 10 años y la tasa de interés en primeras diferencias a 30 años en 10 trimestres hacia adelante, ¿no? Entonces podemos hacer de la misma manera realizando un shock o un impulso para la variación de la tasa de interés a 10 años y finalmente para la variación de la tasa de interés de 30 años. ¿Cómo podemos interpretar la función de impulso-respuesta? Usualmente hay dos tipos de efectos positivos cuando es mayor que 0 y efectos negativos cuando es menor que 0. Para que exista un efecto positivo debemos verificar que las tres líneas, tanto la central como sus bandas de confianza, estén por encima de 0. Esto significa un efecto positivo. En tal sentido, un shock positivo o un choque positivo en la tasa de interés de corto plazo tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo, tanto en la variación de la tasa de interés de 10 años como en la variación de la tasa de interés de 30 años. Ambos son positivos en un
o hasta un trimestre hacia adelante. Después podemos apreciar que el efecto es cero. Esto a través de simulaciones de Bootstrap al nivel 95% de confianza. De igual manera, si apreciamos cuál es el efecto de un shock positivo en la variación de la tasa de interés a 10 años, vamos a apreciar de que el efecto no es significativo sobre la variación de la tasa de interés de corto plazo. Las tres líneas no están por encima de cero. Y sí tendría un efecto positivo hasta en un trimestre sobre la variación de la tasa de interés de 30 años. La línea central y las bandas inferior y superior están por encima de cero hasta un trimestre. De igual manera, podríamos ver de que después de existir un shock positivo hasta un segundo trimestre existe una relación negativa y estadísticamente significativa, toda vez de que las tres líneas están por debajo de cero, lo cual implica una relación negativa. Finalmente, vemos cuál es el impacto de un shock positivo en la variación de la tasa de interés de 30 años sobre la variación de la tasa de interés de corto plazo, la cual es negativa y estadísticamente significativa hasta el trimestre 4. Vemos de que las tres líneas están por debajo de cero y después se hace igual a cero. Y por otra parte, también podemos apreciar de que un shock positivo en la variación de la tasa de interés de 30 años no tiene un efecto significativo sobre la variación de la tasa de interés de 10 años, ¿no? Finalmente, podemos utilizar el modelo VAR para realizar función de pronóstico. El pronóstico podemos verlo en formato de tabla de datos o en formato de gráfico, ¿no? Fan chart o gráfico de abanicos. Para poder realizar un pronóstico, si tenemos variables exógenas, utilizamos lo que es la función Dunbar. Y esto debemos mencionar a las variables exógenas en periodo de pronóstico. De igual manera, debemos invocar a cuál es el modelo que vamos a estimar, el modelo de predicción, que es el modelo VAR. Y debemos también señalar cuántos periodos hacia adelante vamos a hacer el pronóstico y el nivel de confiabilidad respectiva. De igual manera, podemos personalizar con gráficos individuales, gráficos de pronóstico, fan chart o gráficos de abanico, haciendo alusión básicamente a lo que es cada variable en particular, por ejemplo, la variación de la tasa de interés de corto plazo, la variación en la tasa de interés de mediano plazo y la variación de la tasa de interés de largo plazo, ¿no? Y podemos tener nuestros pronósticos en formato de tablas para cada una de las variables, como también podemos tener en formato de gráfico de abanicos. En este caso, tenemos un pronóstico conjunto para cada variable, como también podríamos tenerlo de manera personalizada, ¿no? Tenemos el gráfico de abanico para la primera serie, que es la variación de la tasa de corto plazo, el cual tendría de forma inicial una tendencia creciente, la cual tendría a estabilizarse en el tiempo según su tendencia central. Y por otra parte, para la variación en la tasa de interés a 10 años, de igual manera tendríamos de forma inicial un comportamiento creciente en la tendencia central y con tendencia a la estabilización en los periodos siguientes, ¿no? Para el caso de la tasa de interés de largo plazo, de igual manera en el pronóstico tendríamos un comportamiento de crecimiento de forma inicial y en una segunda instancia con una convergencia hacia la disminución. Entonces, es de esta forma como podemos utilizar el modelo VAR para realizar funciones de impulso-respuesta, análisis de composición de varianza, causalidad de Granger. Podemos utilizar el modelo VAR también para
realizar pronósticos de forma multivariada. Un elemento final que queremos señalar dentro de lo que es el script o código econométrico para el modelo VAR es que en primer lugar debemos definir nuestro vector de variables endógenas, las cuales deben estar establecidas en sentido estacionario. Tenemos 3 variables, las 3 expresadas en primera diferencia. Si vamos a estimar o vamos a tener variables explicativas o en nuestro caso variables de impulso que nos permiten corregir problemas de normalidad, debemos descomponer la muestra en 2 periodos, ¿no? Un periodo para la estimación y otro periodo para el pronóstico. El modelo VAR se estima en primer lugar seleccionando cuál es el tamaño del rezago. Para ello invocamos a lo que es el vector de variables endógenas. De forma automática vamos a seleccionar un nivel de rezagos máximo de 8, con especificación incluyendo una constante en el modelo VAR, y también vamos a incluir lo que son las variables exógenas, ¿no? De esta manera vamos a tener cuáles son los diferentes criterios de información que nos sugieren un modelo VAR de 2 rezagos, de 5 rezagos, que fue lo que encontramos. Y a partir de ello vamos a elegir el modelo VAR que veamos conveniente. Para estimar el modelo VAR lo hacemos a través de la función VAR, donde debemos invocar cuál es el vector de variables endógenas, en este caso es Estados Unidos, conformado por 3 variables, el tamaño del rezago, la especificación. De forma default incorporamos la especificación con constante, y en caso de tener variables explicativas debemos incluir el vector de variables explicativas. En caso de no tener variables explicativas, no incluimos esta instrucción de exógeno, ¿no? Y de esta manera tenemos nuestro modelo VAR en RStudio.